A mí me tocó limpiar el cuarto, pero yo no fui la que la mandó ahí. Ese motel está lejos de la ciudad. Es barato y está justo al lado de una carretera que ni siquiera tiene nombre en los mapas. Solo lo conocen los taxistas y los que trabajan por esa zona. Yo empecé ahí por necesidad, no por costumbre. Me pagaban por horas en efectivo y no me pedían ningún tipo de papel. Pero el lugar siempre me pareció raro. Desde la primera noche, las habitaciones normales iban de la 1 a la 13. Pero entre la 13 y la 15 hay una puerta pintada del mismo color que la pared. Pequeña, sin número, sin picaporte. Pero si te fijas bien, justo a un lado hay una plaquita oxidada. Y sí dice 14. Yo nunca vi entrar ni salir a nadie, pero cada semana cuando hacían inventario, esa habitación aparecía con sábanas y toallas sucias, como si alguien la hubiera usado. No había registro, no había cliente, solo salía la orden: limpiar cuarto 14. Y siempre lo hacía la misma señora, la más antigua del lugar, la que ya ni hablaba con nadie. Entraba, limpiaba en silencio y salía sin decir nada, hasta que dejó de ir. Un día, de pronto, ya no fue ella. Y en vez de cancelar la limpieza de ese cuarto, la encargada dijo el nombre de Erika, así como si nada. Erika ni protestó. Dijo que sí, aunque estaba rara. Yo me acuerdo porque yo también estaba en la lista esa noche, pero me tocaba otra habitación. Erika se fue con su carrito, como siempre, pero esa vez no volvió. No a la hora que debía. Pasaron como 15 minutos, luego media hora. Le mandé mensaje, no contestó. Le llamé y sonaba apagado. Me fui al fondo del pasillo y desde ahí vi su carrito todavía afuera, pegado a la pared, cerrado. La puerta 14 seguía igual, sin picaporte, sin señal de estar abierta, pero el carrito estaba ahí. Nadie en el motel dijo nada, como si ya supieran, como si no fuera la primera vez. Volví a mi cuarto. Me puse nerviosa. Quise salir, pero no me dejaron. Me dijeron que Erika había pedido irse temprano, que no me preocupara, que no me metiera, pero nadie la vio irse. Nadie la vio pasar por la salida. Y así se quedó. 3 días después me llamaron para cubrir un turno más largo. Yo no quería, pero necesitaba el dinero. Cuando llegué, lo primero que vi fue la puerta 14 abierta. No de par en par, apenas entreabierta, como si esperara a alguien. Me acerqué porque pensé que era una equivocación, pero no tenía manija. Y no tenía por qué estar abierta. Me acerqué más. Quise ver si había alguien adentro, pero la habitación estaba en sombra total. Ni siquiera olía a limpio, olía raro, a metal, a humedad encerrada, como si nadie hubiera estado ahí por semanas. Pero yo sabía que alguien había estado. Volví a alejarme, pero no podía dejar de mirar la puerta. Me quedé ahí parada unos segundos y escuché algo. No era un sonido fuerte, era como una voz, pero no sonaba humana. Era como si alguien estuviera hablando desde adentro, pero con la garganta cerrada, como si las palabras se quedaran a medio salir. No entendí nada, solo sé que me congelé. Y después se escuchó un golpe, algo seco, como si cayera una bolsa grande. No un cuerpo, no algo dramático, solo algo que se cayó. Corrí. No volví a mirar. Esa noche no pude dormir. Y al día siguiente, antes de entrar, fui a la cabina de seguridad. El guardia que estaba ahí era nuevo. Joven. Tenía cara de no saber nada. Le pedí ver las cámaras, diciendo que había perdido un objeto en el pasillo. Lo hice con calma, como si no fuera nada importante. Me mostró los videos. El pasillo estaba grabado, como siempre. Vi a Erika pasar con su carrito. Vi cuando se paró frente a la puerta 14. Vi cuando se inclinó un poco, como si mirara algo en el suelo. Y luego el video salta. Va del minuto 11:12 al 13:1. Exacto. No hay corte, no hay distorsión, no hay error.
solo un salto limpio, como si el sistema hubiera omitido exactamente ese fragmento. Le pedí que rebobinara. Lo hizo. Mismo salto. Eso pasó también con los otros días. Cada vez que alguien pasa por esa puerta, hay un corte, como si alguien lo hubiera editado, pero nadie más tiene acceso a ese sistema. Nadie. Volví al pasillo. Me prometí que no me iba a acercar otra vez, pero días después, algo más pasó. Y eso fue peor. Yo sabía que no debía volver a ese pasillo, y mucho menos a esa puerta, pero lo hice, porque no soportaba la idea de no saber qué le pasó a Erika. Dije que iba al baño, pero fui directo. Tenía que comprobar algo. Me llevé mi celular, pero sin intención de grabar. Solo quería cronometrar, saber si el tiempo saltaba también para mí, si algo pasaba justo ahí, entre el minuto 11 y el 13. Me paré frente a la puerta. Nada. El mismo silencio de siempre. El mismo color gris claro que intentaba esconderla. Pero yo ya la tenía medida. Sabía exactamente dónde estaba el marco. Sabía que no era una pared, era una entrada. Toqué con los nudillos, una sola vez, por impulso. No esperaba que nadie contestara, pero algo se escuchó adentro. Algo bajito, como una risa contenida, pero sin aire. Como si la garganta se hubiera secado por completo, y aún así quisiera imitar un susurro. No era voz de hombre, tampoco de mujer. Era algo viejo, como si llevara años ahí adentro. Me alejé de inmediato, pero esa misma noche soñé con la puerta, no con lo que había dentro. Con la puerta. En el sueño, yo la abría. Y no había nada, solo oscuridad. Pero cuando me volteaba para salir, ya no estaba el pasillo. No había motel, no había salida. Desperté con la sensación de que alguien me estaba mirando. Y no desde la puerta, desde el techo, como si algo colgara y no hiciera ruido. Pasaron 2 días. No volví a tocar ese tema con nadie. La encargada hacía como si Erika nunca hubiera trabajado ahí. Nadie preguntaba, nadie nombraba esa habitación. Era como si supieran que si no decían nada, esa cosa no los iba a notar. Pero cometí el error de hablar con el guardia otra vez. No el joven, el de antes, uno mayor, que fumaba todo el tiempo y nunca hacía preguntas. Me acerqué y le dije, «Tú también has visto los saltos en las cámaras, ¿no?» El tipo me miró sin cambiar de expresión. Solo me dijo, «Tú ya no deberías estar preguntando eso». Y después, antes de que yo pudiera decir más, agregó, «Te van a poner a ti ahí». Se me heló el cuerpo. Me fui sin decir palabra. Estuve a punto de dejar el trabajo, pero no podía. Tenía que pagar renta, comida, todo. Así que seguí, aunque no dormía bien. Aunque cada vez que pasaba por ese lado del pasillo, lo hacía rápido, sin voltear, hasta que pasó lo que no debía pasar. Una noche llegué y encontré mi nombre asignado a una habitación que no conocía. Decía 14, sin más. Pensé que era una broma. Fui directo a recepción. Dije que tenía que haber un error. La mujer que estaba ahí me miró como si no entendiera por qué me alteraba. Solo dijo, «Te toca esa. No hay otra disponible». Me congelé. Le dije que no pensaba limpiar ese cuarto, que no entraba ahí ni aunque me ofrecieran el doble. Entonces ella hizo una pausa. Me observó unos segundos y bajó la voz para decirme algo que no voy a olvidar nunca. Me dijo, «No tienes que entrar. Solo quédate ahí dentro hasta las 3. Después puedes irte». No entendí. ¿Quedarse? ¿Sin limpiar? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero no me respondió. Solo bajó la mirada, como si ya estuviera decidido, como si no importara lo que dijera. Pensé en irme, en renunciar en ese instante, pero ahí fue cuando entendí lo que había dicho el guardia, que si preguntaba demasiado, me iban a poner a mí. Y ahora era tarde. Me mandaron la llave, una tarjeta de esas viejas, magnéticas. El número 14 grabado apenas, como si lo hubieran raspado con una aguja.
El pasillo estaba vacío. Nadie más tenía turno esa noche. Supuestamente era una noche tranquila, pero yo sabía lo que estaba pasando. Caminé con el corazón en la garganta. Me paré frente a la puerta. Ya no estaba entreabierta. Estaba cerrada. Pero esta vez sí tenía picaporte. Lo tomé. Estaba frío. Entré. Lo primero que noté fue el olor. No era sucio, no era perfume. Era como si el aire se hubiera quedado atrapado por años. No se movía, no circulaba, no respiraba. Encendí la luz, pero no funcionó. Solo se encendió una lámpara pequeña al fondo. Una luz amarilla, débil, como de hospital viejo. La habitación estaba vacía, cama hecha, ninguna maleta, ni un solo sonido. Me senté en la orilla de la cama y puse el cronómetro en el celular. 0 minutos. Empecé a contar. A los 2 minutos sentí que algo crujió debajo de la alfombra, como si alguien estuviera caminando descalzo, pero por debajo. A los 4, la lámpara titiló. A los 6, me pareció ver una sombra cruzar cerca del baño. Pero cuando volteé, no había nada. La puerta del baño seguía cerrada, ni un solo ruido. A los 8, me temblaban las manos. Pensé en salir, pero no podía moverme. A los 9, la lámpara se apagó por un segundo y luego volvió a encenderse, pero esta vez con menos fuerza. La habitación se sentía más chica, como si las paredes se acercaran. A los 10, mi celular se congeló. El cronómetro dejó de avanzar. Estaba en las 10:59. Esperé, pero nunca marcó las 11 en punto, ni las 11:01, nada. Intenté desbloquearlo, nada. Pantalla negra, y ahí, en ese silencio total, escuché una voz. No fue grito, no fue susurro, fue directo al oído. Me dijo, ya preguntaste, y lo siguiente que recuerdo es estar afuera, sentada en el suelo justo frente a la puerta 14, con el carrito volcado y una herida pequeña en la rodilla, como si me hubieran empujado desde adentro. El cronómetro marcaba la 1:02. Exacto. Nadie supo cómo salí, nadie me vio. El video no mostró nada. Y desde entonces nadie volvió a hablar conmigo en ese motel. Nadie me asignó turnos. Nadie me saludó. Era como si ya no perteneciera a ese lugar. Como si, por haber entrado, yo ya no fuera la misma. Y ahora cada vez que paso cerca, en taxi o en bus, evito mirar hacia el edificio. Porque tengo la impresión de que la puerta todavía está abierta y que en algún momento alguien va a decir mi nombre. Y yo voy a tener que entrar otra vez. No había cama. Eso fue lo primero que me sacó de onda cuando entré. El lugar era raro. Una casa vieja, de esas coloniales, toda blanca por fuera, con puertas de madera pesada y techos altos. Pero por dentro, no tenía sentido. La sala estaba vacía. Lo único que había era una mesa larga, como de comedor, pero sin sillas, y velas, un montón de velas encendidas, todas del mismo tamaño, todas iguales, ni una sola moviéndose, como si no hubiera ni viento ni tiempo ahí adentro. Me había citado una mujer extranjera. Me mandó mensaje una noche antes, preguntando si conocía San Cristóbal y si podía ir a un lugar discreto, a eso de las 9. Dijo que solo necesitaba 1 hora, que sería rápido, cortés, limpio, y lo fue, al menos al principio. Me abrió la puerta sin decir nada, apenas sonrió. Era alta, de cabello negro muy liso y no parecía maquillada. Vestía toda de azul oscuro, sin escote ni nada raro. Me pagó en efectivo en ese momento, antes de que yo preguntara nada. Y me dijo así, sin mirarme directamente, no quiero el servicio, solo quédate hasta que amanezca. Yo me reí. Pensé que era una forma rara de romper el hielo, o que quería algo más psicológico, pero no. Me lo repitió. No quiero que me toques.
No quiero tocarte, solo quiero que estés aquí. Hasta el amanecer. Me pagó bien, más de lo que normalmente cobro por toda la noche. Y la verdad, no vi nada peligroso en ella. Se veía tranquila, se movía despacio, no tenía bebida, ni cigarro, ni música. Nada, como si el lugar fuera solo para eso, estar ahí. Pero a mí sí me empezó a incomodar, porque después de un rato me di cuenta de que no había baño, no había cocina, solo ese cuarto, esa mesa llena de velas y un espejo gigante apoyado en la pared, pero con el vidrio hacia adentro, o sea, volteado, como si no quisiera verse. Ella se sentó en el piso, con las piernas cruzadas, frente a la pared. No hablaba. Cerraba los ojos de vez en cuando. Y yo me quedé parada por un buen rato, sin saber si sentarme o qué. No tenía dónde. Terminé apoyándome en la esquina, cerca de la puerta. No pasaba nada. Por un rato me sentí como una niñera rara, como si estuviera cuidando a alguien que necesitaba compañía sin explicación. Pero todo cambió como a las 3 de la mañana. Yo no traía reloj, pero sabía que ya habían pasado varias horas. Me dolían los pies. Quise decirle que me dejaría sentar en el suelo, pero no quise hablar. Me daba cosa interrumpir lo que fuera que ella estaba haciendo, y en eso se escucharon pasos. Arriba. El problema es que no había arriba. Esa casa era de un solo piso. Cuando entré me fijé bien. No había escaleras, no había segundo nivel. Y sin embargo, los pasos eran claritos. No como los de un vecino, no como los de una calle cercana. No, eran pasos pesados, como si alguien caminara encima de nosotros. Lentos, uno por uno, cruzando. Me quedé helada. La miré. Ella tenía los ojos abiertos. Me miró también y me dijo con voz bajita: no te muevas. Ahí me empecé a asustar de verdad, porque su cara no mostraba miedo. Era como resignación, como si ya supiera que iba a pasar. Me acerqué a la puerta, intenté abrir. No estaba con llave, pero no se abría. La empujé, la jalé, traté con la otra mano, nada. Ella no se levantó. Me dijo otra vez bajito: te pagué para que te quedaras. Yo no podía ni hablar. Solo le pregunté con la mirada qué significaba eso. Y entonces me soltó la frase que no me deja dormir hasta hoy: si sales ahora, ella te sigue. Me quedé ahí. No supe si llorar, si gritar, si correr hacia la ventana. Pero las ventanas tenían barrotes. Todo estaba cerrado, como si no quisieran que nadie entrara o saliera. No me moví más. Y los pasos siguieron. Como si alguien allá arriba, en un piso que no existe, estuviera caminando en círculos. No me senté. Me quedé parada contra la pared, como si eso me protegiera de algo, aunque sabía que no. Ella no se movía, no pestañeaba, solo me miraba como si estuviera esperando que yo decidiera algo. Yo pensé que quizá era una prueba o una broma pesada, pero nadie paga tanto para hacerle una broma a una desconocida. Nadie paga en efectivo y se encierra en una casa sin baño, sin cama, sin muebles, sin nada. Pasó un rato, yo creo que más de una hora, pero ya no tenía forma de saber. La única luz eran las velas, y ni una se apagaba, ni una se derretía como deberían. Estaban igual que cuando llegué, como si no pasara el tiempo en ese lugar, y los pasos seguían. De pronto se detuvieron, así de golpe, y en el techo, o lo que debería ser el techo, se escuchó como si alguien arrastrara algo, como un mueble pesado, como si lo empujaran lento, primero hacia un lado, luego hacia el otro, y después nada. El silencio no me tranquilizó, fue peor, porque el cuerpo se acostumbra al ruido, y cuando todo se queda callado de golpe, es como si algo respirara contigo sin que lo veas. Ella, la mujer que me contrató, cerró los ojos y dijo una sola cosa: ya está abajo. Yo no pregunté qué significaba eso, no quise saber, solo agarré mi bolso, me acerqué a la puerta de nuevo.
Esta vez sí se abrió, pero no salí, porque cuando empujé la puerta no estaba el mismo pasillo por el que había entrado. No era la calle, no era el zaguán blanco con farolitos, era otra cosa. Parecía el mismo pasillo, pero más largo, más oscuro, como si fuera el mismo lugar, pero estirado. La puerta se cerró sola. Yo no grité, no me moví, solo di un paso hacia atrás. Y ahí fue cuando el espejo, ese espejo gigante que estaba contra la pared, con el vidrio volteado, se cayó solo. No se rompió, pero se giró. Y por un segundo vi el reflejo de la mesa, vi las velas, vi a la mujer sentada y vi a otra figura parada atrás de mí. Pero no era yo, no era mi reflejo, era alguien más, algo más. No sé cómo explicar lo que sentí, no era miedo común, era como si me tragara la piel desde dentro, como si algo supiera mi nombre sin que yo lo hubiera dicho. Me giré, obvio, me giré para ver qué había detrás, y no había nada, solo yo, sola, en esa casa que no parecía casa, en ese cuarto sin ventanas reales, sin tiempo, sin salida clara. Ella me miraba. Tenía los ojos abiertos otra vez. Me hizo una señal con la cabeza, como diciéndome que esperara, como si faltara poco. Y yo esperé, no por decisión, no porque quisiera, sino porque mi cuerpo no se movía. Y entonces amaneció, sin sol, sin ruido, sin aviso. Solo vi que una de las velas finalmente se apagó. Ella se levantó, caminó hacia la puerta, la abrió. Esta vez sí era la calle. Sí era el exterior. Me dijo, puedes irte. Eso fue todo. No me miró más, no me dio las gracias, no me pidió que regresara. Solo cerró la puerta detrás de mí y yo caminé. No sé cómo, no sé por dónde. Cuando me di cuenta ya estaba lejos, en una calle con ruido, con luz, con gente, pero sentía que algo venía conmigo. Volví a mi cuarto en la pensión donde estaba quedándome. Me encerré todo el día. Me metí a bañar como 3 veces. No pude dormir esa noche, ni la que siguió. Y no sé si lo soñé o si me quedé dormida sin darme cuenta. Pero a veces, cuando cierro los ojos, siento que el suelo es el mismo, que la pared es la misma, que el silencio es igual. Y pienso que no salí, que salí con el cuerpo, pero no con lo demás. Porque desde esa noche hay algo que no se ha ido, algo que camina arriba de mí, aunque viva en planta baja. No sé si alguien más que trabaje de noche ha visto algo así, pero yo todavía pienso en esa mujer cada vez que suena un teléfono cerca de mí. Yo atendía en un hotel chiquito en el centro de la Ciudad de México. No era de lujo, pero tampoco barato. Teníamos de todo: turistas, empresarios y otros tipos de clientes que no preguntaban mucho. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba cuando salía el sol. Una madrugada llegó una reserva que nadie recordaba haber hecho. El nombre era raro, largo, y el correo tenía una dirección sin dominio, como si lo hubieran inventado, pero el pago estaba hecho, completo, en efectivo, con anticipación. A las 11:30 apareció la señora, alta, flaquísima, vestida de negro. Traía 3 teléfonos iguales, de esos modernos, y los puso sobre el mostrador sin decir nada. Solo preguntó si el elevador servía. Le dije que sí, pero que a veces se trababa. Me miró, sonrió como si ya supiera, y subió con sus maletas. Desde esa primera noche no dejó que nadie entrara a su habitación, ni para limpiar, ni para llevar comida. Decía que no necesitaba nada. Cada vez que hablábamos por el interfono, lo hacía con un tono que no sabías si te estaba agradeciendo o midiendo. Yo no le di importancia, hasta que una noche bajó uno de los teléfonos. Me pidió que lo pusiera a cargar en recepción. Le dije que podía hacerlo arriba, pero insistió. Lo conecté detrás del mostrador. Pasó 1 hora y el aparato sonó.
El sonido era distinto, como una llamada vieja de esas que se oyen con un zumbido metálico. Contesté por reflejo. Nadie habló, pero se escuchaba un murmullo, algo parecido a un niño riéndose bajito. Colgué. Minutos después, la señora bajó. No estaba molesta, solo preguntó: ¿quién contestó? Le dije la verdad y me dijo, sin levantar la voz: ese teléfono no debía sonar. No vuelva a tocarlo. No dormí en toda la noche. Las noches siguientes, la veía pasar por el pasillo del segundo piso, siempre con un teléfono en la mano y los otros dos cargando. Hablaba sola, a veces en otro idioma, a veces en voz muy baja. Una vez escuché gritos detrás de su puerta. Pensé que alguien la estaba atacando, pero cuando subí, el ruido paró. Ella abrió. Estaba sola, peinándose frente al espejo como si nada. Le pregunté si todo estaba bien. Solo dijo: estaban hablando muy fuerte. Ya se callaron. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. No por lo que vi, sino por la forma en que lo dijo. Esa misma madrugada, antes de irme, entró una llamada al teléfono de recepción. La pantalla mostraba el número de su habitación. Contesté. No era ella. Era estática, pura interferencia. Luego, entre el ruido, una voz de mujer repitió mi nombre, bajito. Yo no recuerdo habérselo dicho. Después de esa llamada, empecé a fijarme más en ella. No por curiosidad, sino porque algo me decía que tenía que hacerlo. Que si no estaba atenta, iba a pasar algo. La señora siempre bajaba sola. Nunca salía del hotel, pero tampoco pedía nada. A veces bajaba a las 4 o 5 de la mañana, solo para mirar por la puerta de cristal. No salía, se quedaba ahí parada. A veces por 20 minutos, a veces más. Como si estuviera esperando algo, o a alguien. Una madrugada, antes de que llegara mi relevo, decidí subir al segundo piso. No para espiarla, pero sí para revisar si había algo raro. Llevaba ya como 9 noches ahí y el cuarto nunca se había limpiado. Subí con la excusa de checar una gotera en el pasillo. Pasé por su puerta. Todo estaba en silencio, pero justo cuando me alejaba, uno de sus teléfonos sonó adentro. Era un tono seco, de llamada vieja, pero no tenía patrón. Era como si alguien tocara el timbre y soltara. 3 veces, y luego de golpe empezó un sonido como de niños riendo, pero no normal. Más como si alguien pusiera un video en velocidad lenta. Volví a la recepción lo más rápido que pude, y ahí estaba el teléfono que yo había cargado esa vez. Lo había dejado guardado en una caja, desconectado, sin batería. Sonó, no supe qué hacer. No lo toqué, ni me acerqué. A los 10 minutos, bajó la señora. Llevaba puesto un vestido diferente, pero igual de oscuro. Esta vez traía los 3 teléfonos en la mano. Se detuvo frente a mí. «Tú contestaste», me dijo. Yo no hablé. Me quedé congelada. No sé si era por miedo o porque sentía que algo ya se había salido de mis manos. «No fue hoy, fue antes», siguió diciendo. «Pero el que contesta cambia de lugar. Eso ya no se puede deshacer». Me preguntó si podía quedarme un rato más después de mi turno. Le dije que no. Me dijo que no era una pregunta. Después de eso, empezó a bajar todos los días. Y siempre decía algo que no tenía sentido, como si ya me conociera de antes. Una vez me dijo: «Tú trabajaste en otro hotel hace 4 años, en el de las cortinas verdes. Yo nunca he trabajado en un lugar con cortinas verdes». Ni siquiera sabía a qué se refería, pero lo dijo tan segura que me dejó pensando. Otra noche dijo: «El del video no soy yo, es otro, pero se parece. No vayas a confundir». Así, frases sueltas sin explicación. Cada vez que hablaba, yo sentía que me estaba avisando de algo, pero no sabía de qué. Un viernes, casi al amanecer, se fue la luz. Justo cuando me estaba quedando sola, los de mantenimiento no contestaban. El elevador dejó de funcionar. Solo se encendió la luz de emergencia en la recepción y una al fondo del pasillo. Ese mismo día,
llegaron 2 hombres preguntando por ella. No traían uniforme, pero uno mostró una placa sin nombre, solo con un símbolo. Me preguntaron si la señora seguía ahí. Les dije que sí. Me pidieron verla. Les dije que no podía molestarla, que no dejaba entrar a nadie. Uno de ellos me dijo: ella nunca se registra con su nombre, pero cuando se queda más de una semana, siempre pasa algo. Yo no entendí qué quería decir con eso. Le pregunté si debía llamar a alguien. Me dijo que no, que si llamaba a la policía lo iba a empeorar. Solo avísanos si suena un teléfono sin estar conectado, me dijo antes de irse. Esa fue la última noche que la vi. La señora subió como siempre, sin decir nada, pero esta vez se llevó uno de los teléfonos que yo tenía guardado. No se lo había dado. Ella lo sacó de mi cajón, como si supiera exactamente dónde estaba. Horas después, el cuarto amaneció vacío, cerrado por dentro. Las maletas estaban ahí, pero ella no. Tampoco los teléfonos. Lo más raro es que nadie la vio salir. Revisamos las cámaras. Las últimas imágenes de ella son bajando las escaleras, pero nunca se ve que haya vuelto a subir. Y eso no es todo. En el sistema, su nombre ya no aparecía. No quedaba rastro de su reserva, solo el pago en efectivo, que había desaparecido del sobre donde lo guardábamos. Días después, empecé a recibir llamadas perdidas al teléfono del hotel, desde un número desconocido, siempre a la misma hora, 3:14 de la mañana. Nunca contesté, pero una vez una compañera sí lo hizo. Me dijo que no se oía nada, solo una respiración suave, como si alguien estuviera del otro lado esperando. Un día, al llegar a mi turno, encontré uno de los teléfonos sobre el mostrador, apagado, sin batería. Era idéntico a los de ella. Lo tiramos, lo metimos en una bolsa y lo lanzamos al bote de basura del otro lado de la calle. A las 3:14, el teléfono del hotel volvió a sonar. No volví a contestar, y desde ese día trabajo solo hasta las 11:59. Ni un minuto más. Yo no sabía con quién estaba casado hasta que conocí a su mejor amiga. No es que mi esposa me ocultara cosas. Siempre fue transparente conmigo, dentro de lo que cabe en una relación. Pero había una parte de su vida que giraba alrededor de esa mujer. Una mujer que estaba en todas partes, pero nunca decía mucho sobre sí misma. Yo llevaba 5 años casado cuando empecé a notar eso. Ella, la amiga, tenía coche propio, ropa cara, horarios raros y una confianza que no combinaba con lo que eu veía en las demás. Nunca la vi hablar de trabajo. Nunca vi a nadie llamándola con urgencia. A veces parecía que ni dormía y aún así estaba siempre perfecta. Y lo que más me molestaba, mi esposa siempre volvía más intensa después de salir con ella. Compraba cosas que no necesitaba. Me mentía por tonterías o me decía, ya vengo, y desaparecía 4 horas. Claro que hablé con ella, discutimos. Pero mi esposa juraba que no había nada raro, que yo era el que estaba cambiando, que tenía que confiar, y confié, o traté, hasta que viajé por trabajo a otra ciudad. Iba a estar 2 noches fuera. Cerrábamos un trato grande y la empresa reservó hotel y todo. La primera noche, después de una reunión larga, salimos a tomar algo. Nada fuera de lo común. Éramos 5, unos más tranquilos, otros ya medio tomados. Uno de ellos, que ya conocía la ciudad, sugirió un bar más reservado. No un antro cualquiera, sino algo más elegante, más selecto, según él. Al principio no quería ir, pero no quise quedar como el aburrido del grupo. Era un lugar discreto. No había letreros afuera, luz baja, atención impecable. La entrada parecía la de una galería de arte, no un bar. Adentro todo era silencio y miradas. No sé cómo explicarlo, era obvio que ese lugar tenía reglas propias. Algunas mujeres estaban solas,
otras en pareja, algunas sentadas tomando vino. Nada vulgar. Nadie ofrecía nada, pero todos sabían que era ese lugar. Yo traté de actuar normal, pedí una cerveza, me senté con los otros. Uno ya estaba hablando con una mujer, otro se levantó y desapareció con otra por un pasillo al fondo. Yo me quedé quieto, y ahí fue que la vi. Ella estaba en una mesa al fondo, sola, con un vestido oscuro. Me miró directo, sin sorpresa, como si supiera que yo iba a aparecer ahí. Levantó la copa de vino y apenas asintió con la cabeza. Nada más. Yo me congelé. No supe qué hacer, si mirarla, si bajar la cabeza, si irme. No le dije nada a mis compañeros. Terminé mi bebida, fui al baño y cuando salí, ella ya no estaba. No dormí esa noche. Al día siguiente, cerré lo que tenía que cerrar. Volví al hotel, recogí mis cosas y tomé el primer vuelo de regreso. Nadie entendió por qué no me quedé a celebrar el contrato, pero no me importaba. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba viendo una serie. Me abrazó, me preguntó cómo me había ido y se ofreció a prepararme algo. Yo solo dije que estaba cansado. Pasé los días siguientes en automático, sin saber qué pensar, sin saber si debía hablar con mi esposa, si debía hablar con ella, con la amiga. No sabía qué hacer con esa imagen en la cabeza, ella en ese lugar, vestida así, mirándome sin miedo, como si la situación fuera normal. Hasta que una tarde estaba yo solo en casa y sonó el timbre. Era ella. No traía bolsa, no traía maquillaje, no traía ese aire elegante, parecía otra persona. Me pidió pasar, dijo que solo quería hablar unos minutos. Yo no respondí, pero abrí la puerta, y fue ahí que me soltó lo único que me dejó aún peor. Podés contar lo que viste, sos libre de hacerlo, solo asegúrate de estar listo para lo que va a pasar después. No me dio tiempo de responder. Salió, se subió a un taxi que ya la estaba esperando y no la volví a ver. Después de eso, me quedé parado frente a la puerta por un rato largo, como si mi cerebro no supiera si eso acababa de pasar de verdad o si yo lo había imaginado. No se lo conté a nadie, ni a ella, ni a mi esposa, ni a ningún amigo. Pero la frase quedó rebotando adentro mío como si me hubiera metido un cuchillo en la cabeza. Solo asegúrate de estar listo para lo que va a pasar después. ¿Después de qué? ¿Qué podía pasar? Me estaba amenazando, me estaba protegiendo. ¿Era un aviso o una trampa? No dormí esa noche tampoco. Me levantaba, caminaba por el pasillo, miraba por la ventana. Cada sonido me ponía tenso. Y no por miedo a que me hicieran algo, sino por esa sensación rara de haber visto una parte del mundo que no debía ver. Revisé el celular de mi esposa. No me enorgullece decirlo, pero lo hice. Esperé a que se durmiera y lo desbloqueé. Fui directo a la conversación con su amiga. Lo que encontré me dejó peor. No había nada, nada comprometedor, ninguna señal de secreto. Al contrario, en varios mensajes era ella, la amiga, la que le decía a mi esposa que me cuidara, que yo era buen tipo, que no todos eran así, que ella tenía suerte. Hasta le vi un mensaje donde le preguntaba si yo estaba bien, porque se lo notaba raro. Me daban ganas de gritarle a la pantalla, «Entonces, ¿por qué haces lo que haces?». Pero no podía, porque ya no sabía si tenía razón, o si lo que me estaba molestando no era ella, sino yo. Y ahí empezó lo peor. Empecé a ver todo distinto, a mirar a la gente en la calle con otros ojos, a imaginar cuántas personas llevaban una vida por fuera de lo que mostraban. El tipo que siempre estaba en la cafetería con su laptop, la vecina que salía a correr a las 3 de la mañana, el compañero de trabajo que nunca habla de su familia. Empecé a entender que el problema no era lo que hacen, era lo que yo pensaba que hacían, y lo rápido que había estado listo para juzgarla. No volví a ver a la amiga. Mi esposa siguió viéndola de vez en cuando, pero cada vez menos. Y yo nunca dije nada,
ni una palabra. A veces quería, a veces me sentía tan lleno de pensamientos que no sabía si estaba siendo cómplice, cobarde o simplemente humano. Hasta hoy no sé si hice bien o mal. Solo sé que esa noche, en ese bar, mi cabeza se rompió de una forma que no tiene arreglo, y que desde entonces empecé a mirar distinto a todo el mundo, incluso a mí mismo.